Buscamos la verdad siempre. Seguimos en más o menos bien las 17:05. ¿Es tu momento, Santiago Soray? Bueno, yo sé que te estuvieron queriendo mucho por redes sociales últimamente. Mucho amor, mucho afecto, mensajes por redes sociales, por Facebook, por Instagram. ¿A vos se te ocurrió, en una nota de la agencia Pacurondo, pensar... Era una pregunta, tampoco fue... ¿Cuál era? Recordémosla. Por eso estoy intentando volver atrás. El señor Santiago Soray el lunes publicó una nota en la agencia Pacurondo haciéndose una pregunta de si... Era una mala decisión haber puesto a Leandro Santoro a encabezar la lista del Partido Justicialista en la Capital Federal. ¿Y cuál es la respuesta? ¿O cuál es el análisis que podemos hacer ahora? Me parece que existen como dos planos del análisis. En el análisis más en el plano coyuntural, y vos decís, che, bueno, pero pará, se lograron 2 bancas más legislativas. Claro. Si uno compara con las últimas elecciones legislativas, creció un poco el caudal, no un número significativo, pero fue de 25 puntos a 27, más o menos aproximadamente. Sin embargo, la nota intenta pensar un problema que excede con la cuestión sobre las legislativas en sí, ¿no? Acá veníamos hablando de qué pasaba, ¿no? Cuando la sociedad en su momento votó a Milei, ¿cuál era el mensaje de la sociedad, de la dirigencia del peronismo? Y si el peronismo de alguna manera entendió algo de ese mensaje. Entonces, lo que de alguna manera postulo es que parecieran, digamos, no hacer caso, digamos, al mensaje de la gente, en el sentido de que si en las elecciones de 2023 el Frente de Todos pierde, siendo en ese momento Alberto Fernández presidente, y después en las legislativas en la Capital Federal se pone al dirigente Leandro Santoro a encabezar, considerando las grandes relaciones, las grandes similitudes entre la manera, digamos, conceptual de pensar la política entre Santoro y Alberto Fernández, pareciera que el Partido Justicialista de la Capital Federal no hace caso omiso a la crisis del peronismo, como no se hace cargo de esa situación. Y de alguna manera esto es, bueno, el Frente de Todos, si el peronismo tiene que ser una alternativa para la sociedad, tiene que ser algo muy distinto de lo que fue, ¿no? Y ahí viene una pregunta más conceptual profunda sobre cuál es el problema, digamos, con Leandro Santoro, porque muchos mensajes decían, no, pero Santoro se recorrió la capital, es un gran compañero. Yo, digamos, primero me parece que hay algo que cuando uno se refiere a la reivindicación de Alfonsín, de Raúl Alfonsín, el presidente radical, pareciera que está haciendo una clase de historia, pero en realidad el sentido práctico, digamos, de eso no es discutir una clase de historia, sino discutir cuáles son los efectos prácticos hoy de tener un dirigente que reivindica a Raúl Alfonsín en el centro del sistema político, digamos, del peronismo, ¿no? En este caso encabezando en la Capital Federal. Yo creo que eso es un problema, pero un problema grave, digamos. Es una lectura muy compleja, porque algunos parecen no recordar, digamos, que Raúl Alfonsín, que fue tan cercano a Leandro Santoro, cuando fue presidente, persiguió al movimiento obrero organizado. Tal es así que tuvo presos políticos. Alfonsín, digamos, los presos del Plan Austral fueron 3 compañeros que estuvieron detenidos en el año 86. Langeri, Carlos González y Luis Ortiz fueron presos en el marco de una protesta gremial y terminaron presos por agitación, terminaron en la cárcel de Villa Devoto. Fueron respaldados por los organismos de derechos humanos, por los partidos políticos. Ese es Alfonsín, el Alfonsín que no se cuenta, ¿no? Ni hablar del Alfonsín que a los pocos días de asumir dispone una ley para intentar intervenir los gremios. Entonces ahí la pregunta es, nosotros como peronistas, ¿no? A mí me pasa puntualmente como peronista, yo creo que sí, que efectivamente el movimiento obrero organizado es la columna vertebral del movimiento. Ahora me pregunto si la dirigencia del Partido Justicialista sigue pensando eso, digamos, que la columna vertebral es, digamos, es el movimiento obrero organizado. Porque, pues, no, bueno, pero es un tacticismo, no es que los compañeros piensan eso. Lo ponen a Santoro, pero eso... Che, pero
en 2019, digamos, estábamos con otro tacticismo, le pusimos a Alberto Fernández. ¿Cómo resultó eso? Bueno, pero esto no es tan importante, son unas legislativas. Está bien. Ponele que no es tan importante comparado con el 2019 porque esto es unas elecciones legislativas y en ese momento la discusión era sobre el Poder Ejecutivo, era mayor trascendencia, tenía mayor trascendencia. Ahora, lo que es indudable es que lo que no pareciera estar cambiando es la manera de pensar conceptualmente las cosas la dirigencia del peronismo. Y eso es un problema. Yo también lo que digo es, hay que pensar un poquito que me parece que hubo en algún momento como mucha reivindicación al gobierno de Alfonsín, pero me parece que tiene que ver más con la cuestión de la democracia, de la vuelta a la democracia, que uno no se puede olvidar de eso, pero bueno, yo hablaba con compañeros y compañeras militantes peronistas que recordaban esa situación de como una derrota del peronismo, digamos, de que haya ganado Alfonsín en ese momento y de cómo se vivió en ese momento para dentro del movimiento peronista esa derrota, digamos, ¿no? Como que tampoco fue, era el candidato, o sea, no es que Alfonsín era el candidato del peronismo, digamos, fue una derrota que vivimos dentro del partido. Entonces digo, bueno, también de repente como que hubo toda una limpieza de la figura de Alfonsín y de dónde venía Alfonsín, como que bueno, que reivindicarlo en este momento. No, la verdad es que todo bien con el radicalismo. Se desarmó el radicalismo como partido político si en algún momento fue lindo. Y nosotros somos peronistas, digamos. ¿Por qué reivindicaríamos a una persona que es de otro partido político, del cual no formó parte, no lo queremos? Digamos, como, hay ahí como toda una cosa que me parece que también hay que poner medio de base. Bueno, no sé, yo recuerdo también la imagen de Cristina saludando a Alfonsín. Bueno, una cosa es como tenerlo en cuenta como el primer presidente de la democracia, pero otra cosa es reivindicar políticamente a Alfonsín, digamos. De cualquier manera, no sería solo por reivindicar a un dirigente de otro partido político, porque inclusive dentro de la música radical, Alfonsín era gorila, digamos, tanto que Balbín no, digamos, la reivindicación de Balbín, digamos, sería menos problemática que la de Alfonsín. No tiene que ver para mí, digamos, repito, con pensar, bueno, históricamente, sino decir, hoy tenemos dirigentes del Partido Justicialista que piensan que Alfonsín fue un presidente, un tipo que pensaba lo que pensaba sobre los gremios, que tenía que intervenirlos, que a los pocos días de asumir hizo eso, que tuvo una pelea encarnizada, digamos, con los gremios. Ubaldini llevó adelante, digamos, un enfrentamiento brutal, digamos, contra lo que fue el gobierno radical de Alfonsín. Y bueno, Santoro hoy fue el candidato del Partido Justicialista. Y me dice, bueno, está bien, son cosas que quedaron atrás. No son cosas que quedaron atrás, porque eso habla también de la manera de pensar de algunos compañeros, ¿no? Hay un pequeño videito sobre este momento que... Para quienes están en YouTube lo pueden ver, nosotros que estamos acá en la radio lo vamos a escuchar. Unas ganas de estar ahí. Qué mística, ¿eh? Ese peronismo tenía mística. Unas ganas de estar ahí. A mí otra cosa que me pasó con la candidatura del Santoro, más allá de Santoro en este tema, en este punto, que es algo que para mí reflejó muy bien la crisis en la que está el peronismo, que fue esta campaña no hablando de nada, ¿viste? No hablando de proyecto nacional, no hablando del gobierno nacional, no hablando Cristina, Cristina no tiene nada que ver, esto es capital. Haciendo como una campaña basada en baches y, no sé, y plazas que están en mal estado, esa idea. Y mal olor. ¿Qué vos decís? ¡Wow! Porque lo que pasó en la última elección fue que la derecha fue una discusión nacional, de proyecto nacional, entre ellos, el que verdaderamente expone un determinado modelo de país es Milei, dicen los libertarios, el tiempo del PRO se acabó, era como la discusión de ellos.
La discusión del peronismo, ¿cuál fue? La placita de la vuelta de la casa de Quique está nueva, está linda, la otra está rota. Digamos, es impresionante cómo un peronismo que siempre se pensó en el marco de proyectos nacionales termina defendiendo ir a una elección lo más localista y basada en esto, en temas de gestión elementales, como si... Pero es raro porque siempre se dice, no, bueno, lo que pasa es que el peronismo en la ciudad de Buenos Aires es difícil, ¿no? Entonces parece que eso es como una justificación para poner un candidato que no sea peronista. Pero en este caso, efectivamente, a veces hay compañeros que se enojan con un porcentaje del electorado que se define dentro, digamos, dentro del peronismo, ¿no? Como votantes peronistas, que votaron otras, digamos, listas, ¿no? Las otras 2 listas que estaban por fuera. Y vos decís, che, la gente se enoja con esos votantes, pero la pregunta es, ¿no era muy polémico tener que votar a un tipo que dijo, entre otras cosas, en Twitter, Raúl está en una bóveda en Recoleta y Néstor en un mausoleo en el sur? La diferencia entre creerse presidente constitucional y faraón? Digamos, eso también me dice, bueno, fue en 2012-2013, pero es muy fuerte, digamos. Reconozcamos, digamos, que en los tacticismos osados, digamos, bueno, este fue muy osado. Poner un tipo que viene tan del riñón, digamos, del antiperonismo, era muy fuerte, eso... Podemos leer mensajes porque es obvio que el tema genera consenso, me imagino. Consenso en la crítica. Sí, yo voy a decir una cosa. También es complejo de cara a las elecciones que se vienen, tanto nacionales como provinciales, en las distintas provincias, pero sobre todo en la provincia de Buenos Aires, porque bueno, la unidad que se generó en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, bueno, te demuestra qué candidato tenía ahí. Bueno, cómo irán en las próximas elecciones la construcción de esta unidad que planteaba incluso Claudia antes en la entrevista. Por ejemplo, arranca Laura Jiménez, con un concepto que para mí es problemático, con respeto, con la Estamos charlando. Hola, si nosotros mismos destruimos a nuestros candidatos, me cansé, no los escucho más, porque el enemigo es Milei. Que está bien, digamos, uno dice, es cierto, ¿no? Del otro lado está el enemigo. Pero si es nuestro Santoro, esa es la pregunta. Esa es una pregunta. Claro. La otra pregunta es, nunca se va a revisar nada porque Milei siempre va a estar. Con lo cual, si el concepto es Milei, que del otro lado está lo peor, total, no revisás nunca nada. Entonces, sigamos todo más o menos como está. Que como está tampoco da resultado, porque no es que Santoro le ganó. Si vos me dijeras, che, no te gusta Santoro, pero sacó 55%. Ah, bueno, listo, callate la boca. Pero aparte, digamos, los nuestros, ¿Santoro es nuestro? O circunstancialmente lo pusimos, digamos, como candidato para ganar las elecciones, pero es un tipo que está formado conceptualmente en el radicalismo. Y no la ganó. Bueno, digamos que no la ganó. Pero porque, entonces ahí los que decimos, bueno, che, probemos hoy con Santoro, mañana podemos probar con Larreta. ¿No? ¿Se podría probar con Larreta? ¿Larreta también podría ser un candidato del peronismo? ¿Qué? No, que es obvio que no, vamos a probar, que vamos a eso. Esa es la próxima discusión. Sí, bueno, sí, Olmos seguro está anotando ese nombre. Bueno, esa es la crisis del peronismo, entonces. Lucila, Leandro Santoro apoya abiertamente al peronismo cuando el peronismo es gobierno. O tiene todo para ganar. Si no, se hace bien el lotario. Nada que ver con Moró. Leopoldo fue a dar quórum después de estar internado. Hay que cuidar a compañeros, pero como Leopoldo. Nos propone Lucía. Claro, como hacer como una diferencia ahí. Hacer una diferencia. Sergio de las Heras nos dice, abrazo Santiago. ¿Santoro es Alberto? No lo dije yo, lo dijo Sergio. Y acá Sergio. nos dice, ojo al piojo con el peronismo en provincia de Buenos Aires. Quería leer algo de Fabián, que escribió muchos mensajes. Las chicas también me están escribiendo, ¿no? Sí. Sí, Lucila ahí escribió. Decía Fabián, los escucho hace años, no soy peronista e intento entenderlos. Años sin poder hacerlo. Para. No, imposible, cariño, ¿eh? No, bájate ahora mismo. Si querés entender el peronismo, no. Bájate ahora mismo, no se puede. El peronismo es hermoso, tenemos muchas contradicciones. Porque entiendo su pertenencia. Ahora, lo que no se entiende es con qué estrategia el peronismo solo y puro lograría más del 27% de los votos. Está bien el concepto. No, está bien la pregunta. Por eso, sí. Para eso, para mí, la pregunta no tiene que ver exclusivamente con las elecciones legislativas, ¿no? Lo que yo quería pensar es algo que es esto para pensar el problema del peronismo en general. Digamos, dice, porque si se siguen empezando las cosas en esta, digamos que para el 2027, ¿quién va a ser el candidato? Larreta va a ser el candidato de las elecciones presidenciales del 2027. Sigue Fabián, dice, este programa es solo para peronistas y solo para puros. Un poco. No tienen que ser tan puristas, nos dice.
No, está no bien. somos puristas. Hay algo de esa discusión que está bien, digamos, cómo se construye una mayoría. Pero yo voy a la misma discusión, que es, Santoro no construyó ninguna mayoría. Digamos, 27% No, es lo mismo que tenemos que tiene el peronismo. No solo no construyó ninguna mayoría, sino que resultó tan polémico que abrió la posibilidad de que hubiera dos listas por fuera, digamos, de la lista del PJ, que se llevó 2,5% de votos, digamos, legítimos, porque era un candidato muy polémico, ¿no? No, y aparte voy a decir una cosa. Si vos vas después de una elección donde sumaste 2 legisladores, decís 3 palabras y te vas con cara mala, para mí, estás soltera. ¿Se acuerdan de la página de Santoro, el mapa del delito K? Nos recuerda Marcelo de Escobar. Perdón, y los scratches de Santoro cuando iba a Puerto Madero con los irrompibles para escrachar a funcionarios de los gobiernos de Néstor y Cristina. Eso a mí me sorprende, porque hay compañeros que se pueden sentir tan representados, digamos, ¿no? Siendo desde la identidad política del kirchnerismo, se pueden sentir tan identificados por compañeros que no fueron parte de esos procesos. Digamos, en el caso, por ejemplo, de Santoro, que no fue parte de ese proceso, que fue un opositor acérrimo. Grabois sería otro caso, pero por lo menos Grabois en ese momento tenía como una identificación, bueno, estaba más alejado de la política partidaria, ¿no? Estaba más vinculado al movimiento social. Uno podría decir que corría por izquierda. Claro, más interesante. No corría por izquierda, corría desde el radicalismo, ¿no? Totalmente de acuerdo con ustedes, nos dice Guillermina de Tigre. Fue mi primer voto en democracia y fue terrible perder con Alfonsín. Y lo que salimos a reclamar sus políticas, fuimos reprimidos. Y la hiperinflación ni les cuento. Y la mística del peronismo era hermosa, yo no la veo ahora. Y menos que menos en el PJ de la ciudad. La nota tiene más apoyo de lo que yo pensaba, ¿eh? Sí. Acá te quieren, me parece. Por ejemplo, Fabián dice algo, siguiendo con Fabián, que mandó muchos mensajes. Estamos leyendo algunos, entenderán todos que tenemos que tratar de equilibrar entre los mensajes de todos. Olviden a Santoro. Pero digan cuál sería el candidato. ¿Moreno? ¿Kim? Digamos, porque tampoco sacaron votos. Y es cierto que hay un problema ahí. Es un problema de representación. Yo creo que eso lo acepto como discusión, pero quiero trascender, digamos, la columna más allá de los nombres, ¿no? Sino esto de cómo se piensa la política. Si la política se piensa en procesos largos, ¿no? En procesos donde el tiempo es importante, donde la trascendencia es importante, o lo que hacemos es en cada elección pensar en ese puro presente, bueno, hagamos un tacticismo para ver cómo respondemos a esta situación concreta. Porque si somos hombres y mujeres de la trascendencia, bueno, creemos en la justicia social, creemos que efectivamente nuestro pueblo es solidario. Ahora, bueno, si pensamos solamente que en determinados momentos hay que hacer tacticismo para responder, eso es un problema. Y la contracara del tacticismo es esa pequeña trampa, lo digo bien con la oyente, esa trampa de el enemigo es Milei. Entonces, en ese nombre, no digamos nada, no toquemos, que esto funciona. Que además no funciona. No, además no funciona. Claudia nos dice, sí, compañeros, la ley Muchi, habla de la ley de Alfonsín contra el sindicalismo. Santoro, invotable. Este es el único programa que puedo escuchar en la radio, en donde ya no hay disenso posible. Nos dice, creo que exagerando un poco Claudia, pero agradecemos. Pero te agradecemos, Claudia, porque a veces nos echan de distintos lugares, así que te agradecemos. Somos los que nos peleamos con todo el mundo. Por eso, para ir cerrando ya la columna, después si quieren. Bueno, finalmente el sentido, digamos, de esta columna, que vamos a dejar abierta para otras circunstancias, no es hacer hincapié en los nombres para cuestionar a Leandro Santoro a nivel personal, ni la figura de Fondini, sino lo que eso implica problemáticamente, ¿no? Porque ahí sí me parece que como peronistas, como militantes peronistas, queremos que el movimiento organizado sea la columna vertebral y esté en el centro, digamos. Total. Y para eso tiene que haber una revitalización, porque eso no venía sucediendo. Algunos compañeros pensarán que no, que los movimientos organizados son burócratas. Yo no creo eso. No los compañeros que impulsaron y defendieron a Perón en el 45 y sostuvieron ese proceso, ¿no? Entonces me parece que más allá de los nombres, el problema es los conceptos, ¿no? Y ver con quiénes y para qué, ¿no? Así que con eso damos por terminada la columna. Muy bien, muchas gracias Santiago Azorey. Vamos a escuchar un temita y ahora volvemos.